días a todos. En primer medida agradecerles por el tiempo a los expositores y a todos los asistentes que nos siguen en este ciclo que denominamos Desayuno de Mercados, la visión de los portfolios. En este caso es la sexta edición, como hablábamos anteriormente, es una continuidad que venimos teniendo este año. En esta edición la hacemos junto a la gente de StoneX, una casa muy importante de las administradoras de fondos independientes de acá de Argentina, como también a nivel mundial. Así que ellos nos van a hablar un poco de commodities, son especialistas y de cómo eso impacta, sobre todo en la región y más que nada en Argentina, esperemos que sea muy amena la presentación y desde ya agradecerle a Juan Pablo Vera, que nos acompaña, que es el jefe de Research, Sebastián Olivera, que es el jefe de Commodities de la compañía, y Santiago Carrilero, que es el encargado de toda la parte comercial de los fondos, así que le vamos a dar la palabra a ellos, que son los especialistas en los temas. Desde ya agradecerles, sin más preámbulo. Santi, podés comenzar. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por participarnos, Agustín. Principalmente yo voy a hacer el kick-off de la presentación para luego darle paso a Sebastián, que se va a meter ya con la parte de los commodities. Como preliminar, digamos, StoneX es una firma estadounidense que tiene presencia en Argentina desde el año 2007. Es una empresa pública que cotiza en el Nasdaq, que es una de las 100 empresas más grandes, digamos, de la lista Fortune. Tenemos más de 3.000 empleados alrededor del mundo, presencia en todos los continentes, con más de 410.000 clientes en 180 países. Y por el lado de Argentina, nuestra presencia, como bien dije, estamos desde el 2007 y tenemos 4 unidades de negocio. La parte de los fondos, que es StoneX Asset Management, parte de mercado de capitales, donde participamos en todo lo que es las emisiones primarias de bonos, StoneX Securities, lo que es la LIC, digamos, y la parte de commodities que está a cargo de Sebastián, que ya le voy a hacer la palabra para que comience con la presentación. Bueno, perfecto. Disculpa, Sebastián, antes de largar, les quería recordar que las preguntas las pueden hacer por el chat o a cualquiera de los celulares, digamos, así nosotros se las trasladamos al final de la presentación a cada uno de ellos. Dale, perfecto. ¿Me confirmás, Agustín, si están viendo bien la charla? Así me quedo tranquilo. Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, primero que nada, un par de slides breves de factores externos, pero bueno, que tienen incidencia en la formación de precios de los granos. Uno de ellos, muy importante, el petróleo, bueno, tiene correlación positiva con los granos. Históricamente esto ha sido así y en los últimos años, a través de todo lo que ha sido el desarrollo de los biocombustibles, aún más. Bueno, el gráfico habla por sí solo. En el último año prácticamente ha duplicado su valor. Ayer hubo una pequeña corrección, pero hoy ya está subiendo de nuevo. Pasó de 40 a más de $80 el barril. Así que bueno, eso es positivo para el mercado de granos, de commodities. Ese es digamos, el vaso medio lleno. El medio vacío es que obviamente esto conlleva aumento en los costos de transporte, bueno, los fertilizantes ni hablar. Todo el que esté en el tema campo lo tiene más que claro, y por hoy lo que viene subiendo, así que ese es el vaso medio vacío, y también tiene impacto, digamos, con un contexto inflacionario global, ¿no? Por supuesto no tiene nada que ver con lo que es Argentina, pero en el mundo, en los países serios, digamos, tener en un año lo que tenemos en un mes en Argentina ya es incómodo y se empiezan a tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones, bueno, influye, digamos, el segundo factor externo importante, que es la mayor fortaleza o debilidad del dólar. Lo que seguimos es un índice dólar, que digamos, es dólar contra las 6 monedas que más hace trade de Estados Unidos. Bueno, lo concreto acá es que si bien en términos históricos sigue relativamente bajo o débil, desde mediados de año a la fecha se ha fortalecido alrededor de 5%. No es algo gravísimo, pero bueno, hay como un cambio de tendencia. A mayor firmeza del dólar, bueno, le resta poder de compra a los países importadores y juega en contra un poquito en contra de los valores de commodities. Y bueno, toda esta movida que empieza a haber, si bien por ahora
no voy a entrar mucho en detalles, después va a hablar Juan Pablo seguro, pero si bien todavía no hay suba de tasas en Estados Unidos, bueno, hay un contexto, digamos, post pandemia que empieza a haber menos compra de bonos, bueno, un poquito menos de super liquidez y para adelante la expectativa de que este camino y un poquito más de ajuste, bueno, se vaya afirmando, ¿no? Entonces eso, digamos, es un poquito una contra para el mundo grano. Así que bueno, dicho eso, ya entramos en cada uno de los principales cultivos en forma particular. Primero la soja. Acá tenemos primero panorama de Estados Unidos. Ellos están terminando la cosecha, hay un 80% cosechado, van a tener una muy buena producción finalmente, 121 millones de toneladas. Ahora la semana que viene hay un nuevo informe de luz, algunos están hablando privados, ¿no? Que podría haber 1 millón más. Bueno, eso es un nivel históricamente de récord para Estados Unidos y muy superior al año pasado y sobre todo al anterior, ¿no? De 115 y 97 millones de toneladas. O sea que por el lado de la oferta, el capítulo 1 de la oferta, que el jugador clave del hemisferio norte, que es Estados Unidos, está prácticamente definido y muy bien, ¿no? Después, mirando un poco lo que es la demanda, en Estados Unidos lo que es molienda viene muy bien, vienen dándole un ritmo muy fuerte, pero lo más importante para ellos es el tema de exportaciones, ¿no? Y acá sí están haciendo un poquito de agua, podríamos decir. Les cuento un poco el gráfico. Acá abajo, la barra es cada semana lo que se va exportando y el acumulado. Y arriba, las curvas es la comparativa con respecto al promedio necesario que tendría que alcanzarse para que se confirmen las cifras de luz para todo el año, que no estaría llegando, y lo más importante es la comparativa esta en naranja, amarillo, con respecto al año pasado, que estamos a la mitad. Ese es el punto importante. Hoy, negocios ya cerrados en Estados Unidos son un poquito más de 10 millones de toneladas contra 20 a igual fecha del año pasado. Entonces ahí hay un cambio importante. Hay como dos cuestiones. Hace 2 años, importantes para mí, hace 2 años la producción falló en Estados Unidos, 97 millones de toneladas. El año pasado no fue tan mala, pero explotó la demanda, o sea, se arregló Estados Unidos con China y seguramente muchos se acordarán, bueno, los asiáticos compraban y compraban y compraban. Y este año tenemos la particularidad de que, bueno, la cosecha es buena y la demanda no tanto. Ayuda un poco el pasado, pero digamos, el presente no es quizá tan alentador. Entonces, todo eso deriva que hay una relación esto-consumo en Estados Unidos, que hoy el USDA la proyecta en 7,3%, esto fue el reporte de octubre, en el mes anterior estaban 4,2%, ahora la subió a 7,3%, y es probable que en noviembre, diciembre, algo más suba. Bueno, históricamente no son niveles elevadísimos, pero son un poquito más confortables de los que se manejaban algunos meses atrás. Meses atrás la proyección estaba alrededor de 3%, es decir, muy cercana al mínimo histórico de 2013. Con esto que les comento, de que la producción termina siendo realmente muy buena y que hoy por hoy la demanda china no está demasiado activa, sobre todo sobre Estados Unidos, ¿no? Esta semana, estos días, estuvo comprando sobre Brasil, algo bastante inesperado, porque esta es la época que compran en Estados Unidos, que está entrando la cosecha y se torna un poco más bajo la mercadería de allá. Bueno, no lo está haciendo. Hay una relación de estos consumos que se está tornando un poquito más holgada. Insisto, no es algo súper bajista, pero digamos, cambia un poquito el contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue la cosa? Hoy por hoy hay, digamos, lo que les comenté, si se quiere, es la parte bajista, lo que evita, y de hecho, ahora les voy a mostrar algunos gráficos, pero en los últimos meses hay una corrección en Estados Unidos de alrededor de $85, pero al mismo tiempo ahora hay resistencia a la baja, que siga bajando. Entonces, un poco lo que ayuda, bueno, el mundo aceites da una mano, obviamente lo que le comenté del petróleo en valores tan elevados ayuda, mejora los márgenes del biodiesel, del etanol, pero bueno, en este caso biodiesel. Además hay mucha menos colza en Canadá, ellos perdieron alrededor del 40% de la producción, Canadá es el exportador por lejos número 1 de colza del mundo y aceite de colza. En Rusia pusieron retenciones a las exportaciones de aceite de girasol, y mientras todo eso ocurre, los dos gigantes, China e India, están importando más,
India es el principal importador también por lejos del mundo de aceites y bajó el mes pasado, digamos, los aranceles a la importación de aceites muy fuertemente, 20%, eran 25%, los pasó a 5%, tanto de soja como girasol, en un intento un poco de contener presiones inflacionarias. Y en China lo que está pasando es que por ahí no está comprando tanto a poroto, entre otras cosas porque están regulando un poco el uso de energía y por esa cuestión también el ritmo de molienda, pero bueno, no compran poroto, están comprando un poco de aceite más que en otros momentos, ¿no? Y eso también ayuda a la pata de los aceites. Después otra cuestión muy concreta es que en movimientos bajistas fuertes hay retracción de venta de los farmers, pero bueno, y también en Argentina, digamos que no hay se ha vendido bastante, pero lo que va quedando, digamos, ante un contexto, digamos, político y económico de alta incertidumbre, va saliendo, digamos, en cuentagotas. Pero más allá de Argentina, si miramos Estados Unidos, por una cuestión de que los precios han perdido un poco de terreno, rápidamente se observa que hay como una retracción de ventas. Y después lo que viene, ¿no? Ya en poquitas semanas, ya empieza a jugar cada vez más Sudamérica y lo va a hacer aún más en la medida que, digamos, la campaña se vaya desarrollando, ¿no? Argentina y Brasil juntos producen mucho más que Estados Unidos, o sea que somos realmente muy relevantes. Ahora en un par de slides voy a entrar más en detalle con eso. Así que bueno, dicho eso, a mí siempre me gusta ver un poquito de gráficos, a ver qué información se puede sacar. Y bueno, lo primero que podemos ver es que esta baja que le decía, ¿no? En mayo habíamos tocado un pico de $535, la posición más cercana en Chicago. Bueno, en la medida que se fue desarrollando el cultivo bien y la demanda no fue tan fuerte, obviamente hubo bajas, estamos en la zona de $450. Y lo que sí se observa por ahora, por lo menos, un soporte a la baja importante en $440. De hecho, cuando lo tocó hace unas semanitas, rebotó y logró subir $10. Al momento, actualmente está, digamos, haciendo un movimiento lateral sin demasiado cambio. Y me parece que de corto plazo ese sería el escenario más probable, ¿no? En tanto los chinos sigan relativamente tranquilos y todavía no entre fuerte, digamos, el mercado climático sudamericano y además, bueno, gracias a Dios llovió recientemente muy bien en Argentina, se espera lluvias en Brasil, digamos, si no surge incertidumbre, preocupaciones, bueno, parecería que los precios podrían seguir haciendo movimientos de este tipo lateral. Siguen en niveles interesantes, bueno, poco menos de lo que veíamos hace 2 o 3 meses. Y ya entrando al hemisferio sur, bueno, tenemos en Brasil, la cosecha está muy avanzada, están sembrando con muy buenas condiciones, en forma rápida. Se espera que el área termine creciendo alrededor de 5 o 6%. Y bueno, si el clima acompaña, eso podría permitir un crecimiento de la producción de 8 millones de toneladas a un récord de 145 millones de toneladas. Así que ese dato a futuro, si se confirma, sería bajista. Y otra cuestión importante es que están sembrando muy rápido en Mato Grosso, que es donde cosechan la primicia. Ya casi termina la siembra y bueno, cuanto más veloz sea, obviamente luego va a entrar más rápidamente y eso tiene impacto porque le achica un poco la ventana de ventas a Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, de todos modos el partido recién está comenzando, falta muchísimo, lo que a hoy la condición es buena. Y bueno, para Argentina en cambio se espera aparentemente, o por lo menos se venía manejando una caída de área de 2-3%. Ahora hay un poco de debate, ¿no?, con la autorregulación que se le hizo al maíz y los mayores costos del maíz, pero bueno, parecería que el área podría caer un poco y eso generar una producción de 44 o 45 millones de toneladas si el clima acompaña, ¿no? Eso sería por debajo de las últimas 2 campañas y ya alejándonos de los momentos, digamos, que reinaba la soja y se lograron hasta 55 millones de toneladas, ¿no? Pero bueno, acá la clave va a ser, sin dudas, más que nunca, más que otros años, inclusive el clima. Veníamos realmente muy, muy complicados. Ustedes que están en Córdoba seguramente lo han visto aún más
de manera más palpable que yo, pero hablando con clientes y demás, bueno, realmente la condición era muy deficitaria. Por suerte esta última semana hubo buena lluvia. Ahora bien, aún así el agua en el perfil es bastante acotada y bueno, va a ser necesario obviamente que las lluvias continúen registrándose. Y ahí está la gran cuestión para este ciclo, ¿no? Si es niña o no niña. Bueno, por ahora los principales centros meteorológicos mundiales están diciendo que es niña, 87% de probabilidades. Y bueno, habrá que ver qué pasa. Uno en las reuniones, hablando en off con meteorólogos, la verdad que a veces te cuentan, digamos, proyecciones más allá de un mes, o 20 días, un mes, es un poco tira una moneda en el aire, 50 y 50, pero para mí lo que es interesante seguir es el tema de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial, ¿no? Porque eso está absolutamente estudiado, cuando son frías tiende a haber condiciones niñas, y no es una proyección, digamos, es una realidad, digamos, es la temperatura que se está dando, y se está enfriando. Esto era del mes pasado, y se ve en la última, más reciente, el promedio de temperaturas entre el 3 y el 30 de octubre fue todavía un poquito más frío. Y bueno, en general, esos son datos de la realidad. Y cuando eso ocurre, después lo que habitualmente ocurre es que hay condiciones que tienden a ser, bueno, deficitarias en cuanto a las lluvias. Así que bueno, ojalá que no ocurra, veremos. Pero bueno, esa es la gran cuestión para esta campaña, obviamente, ¿no? Y que también le pega al sur de Brasil. Y bueno, dicho eso, un poquito la coyuntura doméstica en cuanto a números de campaña actual, ya se comercializó alrededor del 72% de la producción, un poquito más que el año pasado, y bueno, todo parecería indicar que lo que va quedando va a salir en forma paulatina, más que nada ante necesidad de efectivo, por razones que todos vivimos, ¿no? Incertidumbre económica, política, qué pasará con el dólar. Ante la duda, la moneda de resguardo para el campo es el grano, ¿no? Y campaña nueva, por ahora se han comercializado 8,5 millones de toneladas, es un poquito menos que el año pasado, pero bastante similar. Bueno, los precios son atractivos, pero bueno, han bajado un poco, digamos, lo que ocurre por ahí en general es, y bueno, el disponible está en 3.50 y la nueva 3.20, como que eso tira un poquito para atrás, pero históricamente es un precio muy bueno. Algunos están empezando a hacer algunas coberturas, pero bueno, de nuevo influye, por supuesto, la incertidumbre, ¿no? En este caso, tanto económica y política como climática, y que la cosa me parece que va a ir a un ritmo relativamente tranquilo. Y bueno, simplemente para terminar la parte de soja, el gráfico de la izquierda es los valores de soja disponible, y el gráfico a la derecha de soja nueva, ¿no? Disponible en torno a 3.50, soja nueva 3.20, soja nueva sobre todo en los últimos meses moviéndose bastante lateral, y el disponible afirmándose porque esto que decía, ¿no? Lo que va quedando va costando que salga, porque digamos, es moneda de cambio en un contexto de alta incertidumbre. Así que bueno, dicho esto, pasamos al mercado de trigo, al mercado de maíz, perdón. Acá tenemos, bueno, cada una de estas barras es la producción de Estados Unidos, está expresada en bushels, y acá arriba en millones de toneladas. Para hacérsela simple, le comento, para este año el USDA está hablando de 382 millones de toneladas, que es también, como en soja, superior a los últimos 2 años. El año pasado habían logrado 365 y el anterior 345. O sea que también acá hay una recuperación fuerte en la producción. Es prácticamente récord. En 2016 fue el récord de 385 millones. O sea que estamos ahí cerquita. Y además para la semana que viene también los privados están tirando números que indicarían que puede haber un poquito más de oferta de la que se viene manejando. O sea que, como en soja, también, capítulo 1 de la oferta, producción en Estados Unidos bien, eso, digamos, es bajista. Ahora, el mercado del maíz está viviendo algunas cuestiones positivas, sobre todo con respecto al etanol. Las últimas 5 semanas fueron espectaculares.
De hecho, esta no, pero la anterior fue la producción semanal que va sacando todas las semanas. Todos los datos que van saliendo, fue récord. Y bueno, los márgenes están siendo muy positivos por el alza del petróleo y los valores de la nafta, así que todo parece indicar que Luzda va a ir incrementando su proyección de uso, de consumo de maíz para la producción de etanol, quizá un poquito este próximo informe y vendrán otros ajustes a futuro. Pero este factor está dando, digamos, alegrías para el mercado de maíz. En cuanto a las exportaciones, acá vienen un poco flojas también, pero digamos, está todo dado para que mejore en el futuro. Digo esto porque, digamos, el mercado de exportaciones globales está Estados Unidos, Ucrania, Argentina y Brasil. Y bueno, Argentina está autorregulado y Brasil con muy pocos saldos exportables porque la última campaña tuvieron seca, de hecho estuvieron importando de Argentina. Y la cosecha en Ucrania, que están cosechando ahora, viene un poco demorada, con problemas de humedad, está lloviendo excesivamente. Pero bueno, dos jugadores clave, que son Argentina y Brasil, están fuera. Así que todo parece indicar que a futuro, en los próximos meses, Estados Unidos va a poder colocar más de lo que viene colocando actualmente, ¿no? Y después la otra cuestión, como en soja, ante bajas significativas se observa retracción de ventas de los farmers, ¿no? Y más aún por estos días de que, bueno, todos los días está haciendo noticia la suba de fertilizantes, si va a haber disponibilidad o no, porque ahora Rusia también impondría restricciones a las exportaciones de fertilizantes, a las que ya instauró China. Bueno, hay todo una cuestión alrededor no solo de los altos precios del insumo, sino de la disponibilidad. Entonces, bueno, si bien falta mucho, ya se empiezan a escuchar voces de qué pasará la próxima campaña en cuanto a siembra en Estados Unidos, y digamos que el precio del maíz va a tener que ponerse, digamos, firme o fuerte en relación a la soja porque tiene este tipo de complicaciones que si no lo van a hacer perder área, ¿no? Así que bueno, relación stock-consumo en Estados Unidos, este es el gráfico que quedó de producción. Acá tendría que haber relación stock-consumo, pero se los digo, el último USDA la estimó en 10,1%, que digamos es un nivel históricamente no ajustadísimo, pero ajustado. Y lo más interesante es un poco a futuro, ¿no? Que si se confirma esto de, bueno, el etanol es muy probable que vayan subiendo el uso, pero si además mejora un poquito las exportaciones, ese 10,1% podría bajar un poco, ¿no? Esto no a niveles absolutamente críticos, 5 o 6%, que son los mínimos históricos, pero bueno, toda vez que está por debajo del 10%, un poco el mundo de los traders, analistas y demás empieza a mirar con más detalle esta cuestión y juega a favor de precios sostenidos. Entonces, bueno, justamente que dicen los gráficos, acá lo que tenemos es una fuerte resistencia a la baja en $200, como en soja, fíjense, ¿se acuerdan en el otro gráfico? Los precios fueron perdiendo terreno una vez que el ciclo vegetativo de los cultivos fue avanzando y la producción fue buena, terminó siendo buena, pero recientemente tuvimos un fuerte rebote con dificultad por ahora ir a más de $230, pero de todos modos $30 de mejora es muy significativo para el maíz, y se dieron básicamente de la mano de esto que les comento del etanol, y ahora después vamos a entrar por último en trigo, de digamos, la fuerte volatilidad alcista que viene registrando el trigo, ¿no? Trigo y maíz son parientes cercanos, podríamos decir, entonces cuando uno se mueve al alza, el otro tiende a acompañar, y además, entre otras cosas, porque meses atrás, cuando el maíz estaba en estos máximos, el trigo estaba bastante tranquilo, entonces el trigo empezó a ser más utilizado para consumo forrajero, entonces le restaba un factor de demanda al maíz. Bueno, ahora se está dando vuelta un poco la tortilla, digamos, porque el precio del trigo se disparó y el maíz estaba un poco más tranquilo, ¿no? Así que bueno, dicho eso, bueno, y lo otro que queda es un poco ver las cuestiones estacionales del maíz. Este es el
el promedio de 3 años y abajo el de 5 años. Actualmente estamos mucho más arriba, pero por una cuestión que tiene que ver con una relación esto-consumo un poco más baja y además con un contexto inflacionario que hace que los precios tengan que ser otros. Pero lo interesante, por ahí está un poquito pasado de rosca, lo lógico sería que tienda a tranquilizarse un poco el precio, pero como que hay una tendencia estacional en los próximos meses a estar un poquito más firmes. La salida, una vez que va terminando la cosecha en Estados Unidos, normalmente los precios tienden a subir, a moverse un poquito al alza. Entonces eso también colaboraría a valores sostenidos. Y bueno, dicho eso, entramos en mercado local, campaña vieja, bueno, las exportaciones, las declaraciones juradas de venta al exterior alcanzaron el saldo portable que proyectaba el gobierno, así que llegó la autorregulación y la baja de $20 en los precios. Bueno, después hubo un rebote porque hay que tener presente que si el sector exportador tiene compradas 39 millones de toneladas, pero hay alrededor de 4,5 millones que están pendientes de fijación, entonces le tiene que poner precio y para eso, bueno, seducir a los productores y de ahí este rebote y valores que, bueno, por supuesto están por debajo de los máximos que se habían alcanzado, pero en un nivel un poquito mayor y que todo parecería indicar que van a estar lateralizando un tiempo en esa zona y una vez que se cierran esas fijaciones, por ahí haya cierto riesgo bajista, ¿no? Y para campaña nueva, bueno, ya está sembrada la primicia hace un tiempo, le vino bárbaro estas últimas lluvias, pero el tema es que ya de hace tiempo alrededor del 70% de lo que se cultiva en Argentina son siembras tardías, así que eso es lo que se viene. La expectativa es que el área total crezca, quizá un poquito menos de lo que se preveía meses atrás, pero parecería que crecería. Y bueno, acá como comentamos en soja, ¿no? El clima, por supuesto, tendrá la última palabra, en maíz quizá aún más relevante que en soja. Y bueno, por ahora la comercialización viene relativamente tranquila, los precios son buenos, pero se han cerrado 9 millones de toneladas contra 9 millones y medio el año pasado, y se espera una mayor producción, o sea que porcentualmente estamos con un cierto retraso, pero que creo que, bueno, tiene lógica por lo que ya comentamos en soja, ¿no? Alta incertidumbre económica, política y climática, así que me parece que este tema comercial va a ir relativamente a paso lento. Y bueno, dicho todo esto, ya entramos al último cultivo, el trigo. Bueno, este año ha estado muy movidito el hemisferio norte, donde se produce el 80% de lo que se comercia en el mundo, se produce en el norte. Y bueno, a Europa le fue bien, y a Ucrania también. Europa casi 140 millones contra 126 de la campaña anterior, y Ucrania 33 millones contra 25. Pero a los que le fue mal, bueno, a Canadá, gran seca, le pegó a la colza y también al trigo, 21 millones contra 35, fuertísimo. Y Rusia, 72 millones contra 85. Y acá, además de eso, bueno, los rusos tienen un estilo que nosotros en nuestro país conocemos. Bueno, se han puesto retenciones móviles a las exportaciones. Al momento están arrancaron en $40, ya están en 70. Eso ha hecho que las exportaciones en los últimos meses acumulen una baja interanual de 20%. Y además ya se anunció que a partir de el año próximo va a haber cupos a las exportaciones. Bueno, todavía no están definidos el volumen de ese cupo, pero que se van a instaurar es un hecho, ¿no? Bueno, y después el tercer país, Estados Unidos, bueno, perdió 45 millones contra casi 50 del año pasado, es el menor volumen en 19 años, así que también tiene menos. Bueno, sobre Estados Unidos esta menor producción hace que la relación esto-consumo esté en el menor nivel desde 2013 y que haya caído significativamente en los últimos años. Por supuesto, eso, a menor relación, más firmeza para los precios. Y después la demanda, ¿no? Acá es interesante porque, bueno, para que les pongo así en todo, ¿no? Forrajera, digamos, dedo para abajo, como le diría a mis hijos, cuando se portan mal. Bueno, los altos precios hacen que se use menos para consumo forrajero,
pero consumo humano, pese a que los precios están volando, esta semana alcanzaron los máximos de la última década casi, las compras siguen, ¿no? Porque, digamos, los grandes países consumidores buscan seguridad alimentaria. Entonces, esta semana, inicio de semana, hubo una disparada fuerte en los precios, porque Arabia Saudita llevó una licitación de compra 1.300.000 toneladas, que es un nivel gigante. El mercado esperaba que compre 600.000, compró más del doble. Y bueno, también Egipto está muy, muy activo. Digamos, no se postergan, el punto es que todas las semanas prácticamente hay licitaciones de compra y no se vienen postergando. Hay otros años que cuando el precio empieza a subir, los compradores ¿qué hacen? Bueno, postergan justamente esas compras y eso tranquiliza el mercado. Este año hubo alguna postergación en algún momento en los últimos meses, pero muy aislada, y por ahora están bueno, realmente muy activos, insisto, pese a precios altísimos. Y después hay otra cuestión, Irán, que es otro comprador clave. Bueno, el USDA está previendo, digamos, obviamente no produce mucho trigo, pero además este año va a producir menos aún por problemas climáticos. El USDA ya estima que va a importar 4.5 millones de toneladas, más del doble respecto al año pasado, y entre privados se habla de mucho más, de 8 o 9, así que se verá. Pero, digamos, hay un mercado muy movido y muy volátil, ¿no? ¿Qué dicen los gráficos? Bueno, esta semana alcanzaron los valores, los máximos en 9 años. Lo que sí, a la par de eso, a mí me parece siempre interesante echar un poco estas cuestiones de fundamental con mirada de gráfico y técnicas. Si ven acá abajo, bueno, es indicador de estadístico que cuanto más arriba, más cerca de los 70 puntos, indica sobrecompra. Bueno, estaba muy sobrecomprado y justamente la sobrecompra se dio en los máximos de los últimos meses, superando los $280. Bueno, después de superar estos 280, que llegó casi 300, ha habido una corrección, pero bueno, todo parecería indicar que va a seguir en valores elevados durante las próximas semanas, meses, ¿no? Posiblemente da la sensación de con dificultad para ir mucho más de estos precios, ¿no? Que son, insisto, máximos de casi una década, en general en esos extremos al alza o extremos a la baja, los valores tienden a no estar un tiempo prolongado, y posiblemente, si volvieran a los $300, algunas postergaciones en las licitaciones de compra me parece que es posible que aparezca, ¿no? Como una metodología propia de los importadores de intentar bajar un poco los precios. Bueno, dicho eso, venimos al mercado local. Ya arrancó la cosecha en el norte, lamentablemente muy mal porque hubo seca, entonces rinde realmente muy flojitos, promedio de 7-8 quintales. Y bueno, en el centro del país las últimas lluvias fueron beneficiosas, aunque un poco tarde. La ola de calor que hubo aparentemente haría que se pierda un poco de rinde, y bueno, también probablemente se adelanten un poco las labores. Lo que sí, en el sudeste, en el sur de la provincia de Buenos Aires, las condiciones por ahora son muy buenas. Así que, digamos, la conclusión de estos comentarios, por ahora para nosotros, es que la producción podría estar en torno a 20 millones de toneladas. Puede ser un poquito menos, ojalá que no. Pero bueno, como un ejercicio teórico más que nada esto, todavía no hay números oficiales. Si la producción son 20 millones, dejando unas 6 millones y media para uso interno y algo de stocks, se daría un saldo exportable de 12,6 millones de toneladas. Podría ser un poco más, pero digamos, haciendo una hipótesis conservadora, bueno, teniendo en cuenta lo que ya ocurrió con el mercado de maíz, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el dato a seguir, porque, miren esto, las declaraciones juradas de venta al exterior se alcanzan 9,1 millones de toneladas. Han estado súper movidas, muy aceleradas, de hecho son más del doble respecto a lo que había registrado a igual fecha del año pasado. Pero bueno, el punto importante para mí es dos cosas. Hace unos 15, 20 días se frenaron en seco, a la par de la autorregulación del maíz, y la otra es que, bueno, si el saldo efectivamente son 12,6 millones de toneladas, ya equivalen lo que ya está anotado comprometido al 72%, digamos, un número obviamente elevado. El ciclo comercial todavía no empezó, falta un mes, y ya está colocado el 72%. Entonces, me parece que ahí va a haber miradas, digamos, oficiales que pueden hacer
que se empantane un poco el dinamismo comercial espectacular que se venía viendo en las últimas semanas, ¿no? Entonces, bueno, ahora para mí hay que estar atento. En breve ya empieza la cosecha en el centro del país, que ya empieza a generar un volumen mucho mayor al del norte. Y bueno, el tiempo pasa rápido, cuando queremos acordar ya empieza en el sur, donde está la zona núcleo. Y bueno, a mí lo que me preocupa un poquito es, bueno, si tenemos una buena cosecha, empieza a ingresar fuerte al circuito comercial y las declaraciones juradas empiezan a mover un poquito, a un ritmo un poquito más lento, y bueno, estos precios espectaculares que hoy se están viendo, me parece difícil que se puedan sostener, ¿no? Así que bueno, acá ya estoy llegando a último slide, resumen y conclusiones. Bueno, soja, entonces, en definitiva, los stocks en Estados Unidos son un poquito más holgados que el año pasado. Ahora, con productores cautelosos en cuanto a la venta y toda la campaña sudamericana por delante, ¿no? Eso puede permitir cierto sostén. Maíz, en cambio, los stocks están sin mucho cambio, inclusive, como les comenté, podría llegar a caer un poco si se confirman nuevos datos de demanda, y además, bueno, con costos en alza, que eso implica que el precio va a tener que acompañar, porque si no se va a sembrar menos, y este año Niña, que bueno, a la soja también le impacta, pero sobre todo creo que puede ser aún más riesgoso en maíz. Y finalmente trigo, bueno, fallaron varios de los grandes players mundiales, como les comenté, así que el mercado global está muy sostenido, pero bueno, acá el local los precios son espectaculares y el contexto es interesante, pero obviamente sería más cauteloso por el tema de los pedidos que pueden surgir de autorregulación, ¿no? Así que bueno, dicho todo eso, el tema commodities ha quedado culminado. Si quieren hacer alguna pregunta, a disposición, y mientras yo hago stop share, así Juan Pablo puede poner su presentación y manejarla él. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, cualquier pregunta que tengan, que nos la transmitan por el chat, así cuando Juan Pablo termine su presentación, hacemos todo general, ¿te parece? Vale, perfecto, muy bien. Bueno, perfecto. Aquí estamos. Gracias, Sebastián. Gracias, Agustín. Gracias, SIC, por la invitación. Completísimo el panorama de Sebas, como siempre. A mí me toca, lamentablemente, la parte más aburrida, más enojosa, más tediosa y más hoy por hoy con toda la cuestión política que anda dando vuelta. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una breve introducción, por lo menos desde la macro y desde la política, a ver dónde estamos parados, para después sí disparar ya directamente la visión y un poco posicionarnos y ver qué está pasando con el mercado financiero, con un poco de dólar, obviamente, tasas, ROFEX, y qué es lo que está viendo básicamente el mercado hoy. Bueno, como les dije recién, o sea, la idea no es ahondar demasiado en lo político. Creo que más o menos todos los habitantes de este país, los que andamos a pie, sabemos y entendemos qué es lo que está pasando hoy. Básicamente deberíamos estar hablando de encuestas, siendo que estamos a poco más de una semana, 10 días de una elección crucial. Básicamente lo que se está conociendo no es muy distinto a lo que se vio, digamos, en las últimas PASO, con una diferencia de como mínimo se estaría manteniendo a nivel provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, y en algunos casos incluso la dan ampliando esa diferencia entre oposición y oficialismo. Así que desde ese punto de vista, incluso las señales que uno ve y percibe desde el gobierno me parece que van en ese sentido, ¿no? Un poco desánimo desde el oficialismo por ver que no se podría dar vuelta a esa elección. Sí, obviamente hay temas puntuales en La Pampa, en Chubut, a ver si consiguen retener los senadores o no, que no es un tema menor porque estaríamos hablando de perder la mayoría en el Senado. Con lo cual, bueno, desde ese punto de vista, sin grandes novedades respecto a las PASO, sí en algún punto, como se menciona
alguna posibilidad incluso de ampliar esa diferencia. Pero bueno, vamos a un par de gráficos que están relacionados con lo que mencioné recién. Aquí vemos el índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela, ¿sí? Y en esos puntitos, rombos que ven ahí abajo son básicamente los resultados de las elecciones para el entonces oficialismo, ¿sí? Básicamente este indicador correlaciona muy bien, ¿sí?, en cuanto a la percepción de confianza en el gobierno, ¿sí? Esta es una encuesta que se hace mensualmente, y los resultados de las elecciones. Podemos ver, ¿sí?, que hay cierta, retomemos o vayámonos un poquito más para atrás, a 10, 12 años atrás, vemos que hay cierta correlación, ¿sí?, entre los puntos prácticamente están puestos sobre la línea que marca este índice de confianza en el gobierno. Lo vemos acá, prácticamente en algunos casos solapados, ¿no?, superpuestos. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Si quieren, arrancamos en las últimas elecciones de la administración de Mauricio Macri, también lo que veíamos recién, resultados que se condicen con el índice de confianza en el gobierno, ¿sí? Acá tenemos tanto las PASO, un 32, como 40, que recordemos que después, bueno, pudo recuperar Macri unos 8 puntos porcentuales, que bueno, obviamente no le alcanzó, ¿sí? Las primeras mediciones en la época de Alberto Fernández se dispararon al alza, incluso diríamos precios, perdón, números y valores máximos de multianuales, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, allí a poco de meses de empezada la gestión de Alberto Fernández, obviamente el gobierno se ve atravesado por una circunstancia completamente extraordinaria como es una pandemia. Después podemos discutir si empeoramos algunas cuestiones o no, pero lo cierto que obviamente desde varios factores, varios puntos de vista, eso tiene un impacto, no solo acá, lo tuvo en todos los países del mundo, pero bueno, lo que les dije antes, eso realmente hundió el índice de confianza en el gobierno. Vemos este pico y cómo prácticamente se destruyó para mantenerse en los niveles actuales, incluso con una aceleración bajista. El último registro no solo es el menor durante la gestión de Alberto Fernández, obviamente, sino que está por debajo de cualquier indicador de la anterior administración y en valores mínimos desde principios del 2014. O sea, no había un indicador tan bajo desde hace prácticamente 7 años y medio. Y obviamente, si la historia se repite, este 31% que logró perdón, el oficialismo en las últimas PASO, prácticamente por encima del 30, creo que fue 30,5 el número, el resultado estaría prácticamente cantado para el oficialismo. Bueno, este es también un indicador parecido en cuanto a la metodología del anterior, pero mide, por un lado, los resultados de las elecciones contra el salario real, ¿sí? En algún punto hay también una correlación, no tan estricta quizás como el anterior slide, porque acá vemos que en la segunda presidencia de Cristina los números estaban un poco disociados, pero en líneas generales creo que correlaciona mejor a la baja, ¿sí?, que al alza. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí está este 31 que sacó el oficialismo y prácticamente también por encima del salario real en pesos. ¿Hubo una recuperación? Sí, bueno, es lo que vimos las últimas semanas y meses. La actividad se empezó a recuperar, se empezó obviamente a tratar de recomponer mediante paritarias el poder de compra que habían perdido los salarios, toda la maquinaria, digamos, del oficialismo como para el plan poner platita en la calle, tratando básicamente de dar vuelta, disculpen, dar vuelta un resultado que en la previa parece muy, muy difícil. Pero bueno, quizás en otro slide lo hubiera catalogado, bueno,
tarde, ¿sí? Recuperando, pero tarde, ¿sí? Recuperó desde los mínimos, ahora estamos prácticamente posicionados, pero bueno, lo que dice todo el mundo es que se empezó tarde y poco a tratar de que el ciudadano, digamos, de a pie tenga un poco más de dinero en el bolsillo, por decirlo de alguna manera. Bueno, los anteriores tiene que ver un poco, o tuvo que ver un poco con la parte política. Ahora quiero hacer una pequeña intro respecto a dónde estamos parados en términos de la macro. No quiero aburrir con estos números, pero básicamente los muestro como a manera de introducción. Hace poco, obviamente, estamos en campaña política, desde ya que tanto el presidente como sus ministros van a decir que estamos en un proceso vigoroso de recuperación de la economía, que la economía está creciendo fuerte. Creo que tanto Culfas como Alberto Fernández hace un par de días dijeron que van a estar por arriba del 9%, muy difícil realmente que llegue al 9%, y si es así, básicamente va a ser un rebote estadístico de lo que fue la fuerte caída del año pasado, ¿no? Todas las proyecciones están hablando de un 7,5, 8, como mucho, y habrá que ver cómo impacta este último trimestre con las elecciones encima y sobre todo los resultados de las elecciones. Pero bueno, básicamente a lo que dije recién, si vemos el índice general de actividad, estamos prácticamente en los niveles de principio de 2019, si lo tomamos contra la prepandemia, apenitas, algo así como creo que 1,5, alrededor de 1% arriba en cuanto a la actividad, no mucho más que eso, pero es por ahora una simple recuperación en cuanto a la actividad en general, porque bueno, está funcionando a distintas velocidades, ¿sí? Por eso también solapea acá lo que es el índice industrial, que sí tiene una variación superior, ¿sí? Está por arriba de la media, por decirlo de alguna manera. Tanto lo que es industria como construcción están por encima del promedio. Después hay otros sectores de la economía, por ejemplo, intermediación financiera, prácticamente están en los niveles de hace un año atrás. Con lo cual es bastante heterogénea la recuperación, que en sí es una recuperación, pero en términos, si se quiere, constantes, el país hace años que no crece. Y bueno, aquí abajo básicamente lo que muestra este gráfico es el EMAE, que vemos acá arriba, ¿sí? Contra un indicador de movilidad de Google, ¿sí? Que en alguna manera también correlaciona bastante acertadamente con la actividad general. Sí, obviamente el EMAE tiene un rezago, con lo cual deberíamos seguir en una tendencia de recuperación para los próximos meses. Este es un indicador que se miró mucho a nivel mundial, sobre todo cuando se empezó a abrir la economía. Bueno, a ver, un poco la presentación, el título es un mundo de tasas negativas y qué hacer en ese contexto. A ver, ayer tuvimos la reunión de la Fed, como estaba esperado, se anunció el inicio del tapering, tanto este mes como el mes que viene. Después en diciembre se pondrá una pausa a ver cómo sigue todo y si hay que pegar algún volantazo o acelerar los procesos. La Fed hizo lo imposible para distanciar su decisión de ayer del tapering, que el mercado lo esperaba, con la posibilidad de un inicio de un ciclo alcista en las tasas de interés. Dejó bien en claro que son dos procesos distintos y que van a ser pacientes, pero parece que el término transitorio ya no es tan transitorio, y aclaran que bueno, que obviamente van a actuar si así fuera necesario. Hace un ratito nomás salió una decisión del Banco Central de Inglaterra, cuando el mercado, o por lo menos gran parte del mercado, esperaba una suba, decidió dejar las tasas en hold, con lo cual se plega, si se quiere, un poco a lo que es la Fed y lo que es el Banco Central Europeo, que son los únicos que hoy por hoy siguen manteniendo una postura más dovish, si se quiere, o más acomodaticia, por decirlo de alguna manera. Quieren ver para creer antes de empezar un proceso de
de suba de tasas. Pero lo cierto, un poco lo que comentaba Sebastián hace un rato, estamos en una dinámica inflacionaria que el mundo hace décadas no vivía. Obviamente para nosotros que nos digan que un país tiene 4 o 5% de inflación anual y estén hablando de una hiperinflación realmente es hasta gracioso. Nos hace cosquillas. Esto obviamente es tragicómico, ¿no? Pero es así. En un país con inflación galopante de niveles del 50%, realmente que hablen de 4 o 5% parece hilarante, pero lo cierto es que hay algunos, por ejemplo, la semana pasada creo que salió el dato de inflación mayorista en España, 24%. Es un disparate para cualquier país medianamente serio, estable y normal. En Alemania se vio algo parecido, o sea, inflaciones no vistas de hace 50 años. ¿Es preocupante para ellos? Sí, claramente, y para todos, porque bueno, obviamente el mundo está globalizado. Pero básicamente hice esta intro de un mundo de tasas cero, que en algunos países ya están empezando a retocar al alza. Lo más cerca que tenemos es Brasil, que está en una política realmente bastante agresiva de suba de tasas, están con niveles de inflación del orden del 10%. Chile, Colombia, México y varios países de Europa también están en esta dinámica. Y obviamente hay un rezago, ¿sí?, en cuanto a una inflación que sube muy por encima de lo que es el movimiento alcista de la tasa de interés. Entonces se da este proceso. Tasas reales negativas, ¿sí? Acá vemos, digamos, tasa real en el eje de las Y, inflación en el eje de las X, con lo cual este puñado de países, los cuales los más relevantes los mencioné acá en el cuadrante noroeste, por decirlo de alguna manera, todos con tasas reales negativas, ¿sí?, aunque con matices, ¿sí?, desde el -1% de México, que hace poco también subió tasas, al -5 de Estados Unidos, que recordemos está con tasa entre 0 y 1/8 técnicamente hablando, ¿sí? Turquía es un país con una dinámica, lo escuchaba recién a Sebastián hablar de Rusia y algún paralelismo en lo que es con Argentina. Bueno, creo que Turquía también en algunas cuestiones es bastante parecido a una idiosincrasia a lo que es Argentina, con lo cual, bueno, en vez de subir las tasas, lo bajaron básicamente porque el presidente, digamos, un tipo que maneja con mano bastante dura al país, ya rajó a no sé cuántos presidentes del Banco Central, ministros y demás, y bueno, decidió que las tasas eran muy altas, por más que tengan una inflación del orden del 20%, y las bajó. Y aquí abajo, obviamente, por eso un poco título jocoso si se quiere, del slide, tasas reales negativas en el mundo, y después Argentina, o sea, menos 14, menos 15% de tasa real, y esto no es de ahora, o sea, no es coyuntural, o sea, menos 14, menos 15 las tenemos hace por lo menos año y pico, ¿sí? Las tasas prácticamente están planchadas en niveles del 34%, lo que es un plazo fijo mayorista, lo que es la tasa Badlar. No se mueve, el Banco Central no tiene ni intenciones ni ganas de tocar esa tasa, salvo, por lo menos hasta ahora, después del 14 de noviembre veremos, pero todo parece indicar que no hay mucha intención de subir tasas. Obviamente con tasas reales en niveles del 15%, a priori la respuesta, si se quiere, en Argentina, ¿a dónde va el dinero de los inversores? Son prácticamente de manual. Pero bueno, ahí por otro lado, lo vamos a ver ahora en un par de slides, también hay limitantes. Bueno, este es un gráfico bastante interesante, me pareció a mí, para reflejar un poco lo que está pasando en las últimas semanas, ¿sí? Acá vemos básicamente en el eje izquierdo la tasa interna de retorno del Global 2030, con un eje invertido, ¿sí? Esta línea azul arrancó, recordemos, en niveles de 11,5% de TIR cuando los bonos se emitieron. Hoy estamos en niveles casi de 22% de TIR. O sea, fue un proceso constante prácticamente de suba de tasas de interés del bono, ¿sí? En algún punto debería, y la lógica debería indicar que
tendría que haber alguna relación mínima con la renta variable, básicamente porque los flujos futuros, digamos, que se esperan de ganancias de la compañía están descontados a alguna tasa, no es lo mismo descontar el 5, el 10, el 15 o el 20, ¿sí? Eso dicen los libros, por lo menos, si bien acá en Argentina a veces los libros no han servido mucho y más patear la calle. Pero bueno, en algún punto hubo una relación, o sea, la línea obviamente gris inversa es inversa en cuanto al sentido del global. Obviamente esto suba para el índice Merval. Cuando el mercado cayó allá desde fines del año pasado hasta el primer trimestre, acompañó al alza la tasa, digamos, la yield del global 2030, pero después aquí, casi llegando a mediados de año, algo sucedió, el mercado siempre se anticipa y se adelanta, dicen, y vimos que mientras estuvo boyando en niveles de 20, 18, 20, sin mayor definición, en un canal bastante acotado, lo que es la tasa global 2030, el equity comenzó también con su ida y vuelta, pero un proceso ascendente que dura hasta el día de hoy. Ayer y anteayer fueron fieles reflejos de lo que estamos hablando, y esto es lo que tengo aquí circulado en rojo. ¿Sí? Una línea, si se quiere, del último mes bien alcista para el S&P Merval, esto siempre obviamente medido al contado con liquidación, que contrasta claramente con la suba de tasas de los bonos globales argentinos. Niveles 22%, mientras el Merval, igual más allá de la suba y la baja, siempre lo tenemos en niveles de $400, parece que es un número fijo, pase lo que pase, uno mira los números y el Merval vale $400, recordemos que llegó a $1.800 en enero del 2018. Pero bueno, acá hay un comportamiento, si se quiere, que da para un análisis más profundo. No sé si tenemos el tiempo para eso, pero es un tanto, si se quiere, llamativo. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que esto claramente no es sostenible en el tiempo. O sea, no puede haber una suba sustentable, por decirlo como le gusta al ministro Guzmán, de la renta variable en el largo plazo, con tasas de los títulos por encima del 20%. ¿Sí? En algún punto eso va a entrar en conflicto. Obviamente hay factores de corto plazo, cobertura, posiciones más defensivas, pensar en la renta variable como hedge a la inflación y sobre todo al dólar. Por eso vemos papeles como Aluar, como Ternium y demás, papeles ligados a la exportación que realmente están operando firme. Entonces el mercado por ahora ve en eso una especie de cobertura defensiva y dice, bueno, ok, prefiero estar hundido en fierros, por decirlo de alguna manera, y no en un bono que está operando a nivel de 35%. Obviamente, si un título vale 30 a $35, porque claramente nos está indicando algo. El mercado en este punto pensará que está más cubierto con las acciones que con los títulos públicos en dólares. ¿Sí? La historia de pesos es otra cosa, la vamos a ver ahora en unos minutitos. Bueno, esto creo que lo conocemos todos, si bien un poco como mencionaba antes Sebastián, yo creo que uno puede charlar, mencionar y demás, pero cuando lo ve así, digamos, en una presentación, en una pantalla, en un gráfico, en un diario, donde sea, de una representación gráfica, entra de una manera distinta. Y esto, obviamente, tiene que ver con lo mencionado en el slide anterior, ¿sí? La curva de los bonos hard dólar completamente invertida. Y esto fue apenas los bonos empezaron a cotizar. Esto no fue de ahora, ¿sí? A la semana, 10 días, la curva se empezó a invertir y ya adoptó esta forma. Que en realidad lo único que hizo en los últimos meses es profundizar la pendiente negativa, pero este dibujo no cambió, ¿sí? Entonces, por eso puse ahí en el título del slide, el origen de la distorsión. O sea, aquí comienza todo. Lo que pasa con el mercado cambiario, lo que pasa con el mercado de los bonos en pesos, esto mismo que mencionábamos de la renta variable, en fin. Aquí con niveles de tasas para los bonos bajo ley doméstica en 23-24%, es muy difícil pensar en alguna recuperación sostenible
de algunas otras variables. Obviamente esto también está relacionado con el salto de los tipos de cambio implícito y demás, pero quise mencionar esto como punto de entrada justamente a este slide. Mientras los bonos soberanos operaban y siguen operando bastante débiles, esa conducta no se observó ni en los bonos provinciales, ni mucho menos en los corporativos. ¿Sí? Los títulos corporativos, aquellos un poco que los siguen de hace tiempo, ven que prácticamente operan con una estabilidad bastante notable en sus tasas de interés. ¿Sí? Y sobre todo en niveles súper bajos. Veamos en la parte de arriba, en el gráfico superior. Esto es la tasa del Global 2030 como bono referencia, como benchmark, en niveles, como vimos recién, en 22%, mientras que en gris, esto es un promedio de bonos corporativos locales AAA, o sea, lo que vemos nosotros como los de mejor crédito a nivel doméstico. Acá estoy incluyendo Paytech, Petrol, Arcor y demás, todos estos bonos relativamente cortos, ¿sí? Eso hoy lo tenemos en un promedio de 6%, viene de 5, algo creció, obviamente. Miren esta pendiente y miren esta pendiente, es completamente distinta, pero el fin y el objetivo de esto sigue siendo el mismo, digamos. ¿Dónde poner, digamos, los pesos o los dólares en este caso por fuera de los bonos soberanos, donde prácticamente todas las carteras ya están completas, por decirlo de alguna manera, y más allá de las restricciones? No hay demasiada alternativa para la moneda dura, y por eso también los bonos provinciales han tenido una performance relativa bastante interesante las últimas semanas. Y en el cuadro inferior es algo, replica un poco la tasa, ¿sí? Acá en la línea, digamos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, del 6% de los bonos corporativos, pero aquí, en esta zona de color celeste azulado, ¿sí? Acá vemos un área, digamos, que mide básicamente el spread de tasa, ¿sí? Esto en realidad la diferencia entre la tasa de uno y la tasa de otro, pero bueno, como dije antes, a nivel, quizás a nivel así gráfico, el impacto es un poco mayor. Y vemos como el spread hoy entre un título soberano y un título corporativo está en los 1.600 puntos básicos. 16 puntos porcentuales de tasa. Esto no existe en ninguna parte del mundo. No existe, no es viable, no es sostenible. Es una anécdota que siempre contamos de alguna vez que se ha charlado esto con algún inversor del extranjero. Le decimos, bueno, ok, sí, el spread acá de los bonos corporativos con los bonos soberanos es de 1.000 puntos. Ah, rinden 1.000 puntos más que... Ah, ok, sí entiendo, los bonos de empresas rinden 1.000 puntos básicos más que los bonos soberanos. No, al revés. ¿Cómo al revés? Sí, negativo. ¿Cómo negativo? ¿Vos me estás diciendo que los bonos corporativos rinden 10% menos que los soberanos? Sí, es correcto. Obviamente nadie entiende absolutamente nada, pero esto es así. Y bueno, son esas distorsiones, digamos, que tenemos en nuestro bendito territorio. ¿Por qué? Porque bueno, se entiende que uno prefiere estar cubierto al 5% de yield en un crédito que se entiende que se va a pagar y no va a haber ninguna posibilidad de incumplimiento, que ir a una apuesta al 22% anual en dólares, repito, ¿sí? Recalco, en un mundo de tasa cero, como es el título de esta presentación. El inversor prefiere, en líneas generales, ir a un bono rindiendo 5 o 6% de un crédito AAA. Pero bueno, esto es una distorsión clarísima, ¿sí? de un mercado que tiene trabas y está atorado por todos los costados. Bueno, tenemos que caer a nuestro viejo y conocido dólar. Obviamente, creo que desde la época ya de los 90, 2000, cuando estábamos en un régimen de convertibilidad, que en líneas generales no nos preocupábamos por el dólar, siempre lo miramos de reojo porque estamos en Argentina, pero bueno, hoy por hoy obviamente todo lo que es el mercado cambiario está ocupando el centro de la escena, y ahí vemos cómo los dólares libres están en máximos
en máximos históricos, a pesar de una pequeña retracción en el día de ayer. Venimos de una suba furiosa, ¿sí? La línea esta color mostaza es el contado libre, acá básicamente mido ADRs de Galicia. El blue también se despertó. No quiere, no puede o no lo dejan tocar los 200 pesos. Yo, de esas 3 menciones que hice, bueno, habrá que ver si la última no es la que se acerca más a la realidad. Lo cierto es que no supera los 200 pesos, está ahí 195, 196, 197, pero se despertó de los 185. Y el MEP libre también con suba en niveles de los 205 pesos. Con lo cual, como dice el título, una dinámica que no solo no cesa, sino que se acelera. Y por otro lado, y esto también es lo llamativo, ¿sí? El MEP y el contado con liqui regulado prácticamente estacionados en 180. Recién ayer, perdón, este slide es un corte de aproximadamente 3:30, 4 de la tarde. ¿Sí? Sabemos que siempre en los cierres del mercado cambiario se produce algún tipo de sorpresita, por decirlo de alguna manera, con alguna intervención, pero bueno, justamente quise partir esto como para que no haya una distorsión y que se refleje esto mismo, que está en niveles de 180 pesos desde hace ya mes, más o menos. Y esto es 100% Banco Central, o sea, acá no se mete absolutamente nadie y la entidad rectora, digamos, hace y deshace a gusto y piacere. Ayer recién se ve que permitió alguna suba más discreta de estos 2 tipos de cambios. Subió creo que 0,4% si no me equivoco. O sea, tuvo un pequeño reacomodamiento alcista. ¿Por qué? Porque miren esto. 180 a 205, seguramente ahí Agustín, la gente de CIC también lo llaman los clientes para decir que quieren comprar a 180 y vender a 205, a mí también y a todos creo que nos gustaría, pero bueno, lamentablemente no se puede o es una complejidad tal de manera que es preferible no poner la cabeza abajo del regulador y quedar afuera de auditorías, llamados y recriminaciones y demás, y decir, bueno, ok, no puedo o mejor no operar con la L30. Pero obviamente todos ven esta diferencia, muchos los ven en los diarios, y dicen, pero acá el diario dice que hay que explicarle que el diario, que el ámbito financiero, que el cronista, en fin, bueno, nada, algo que uno que está en esto hace muchos años realmente ya no es nada desconocido, pero lo cierto es que esta distorsión obviamente tiene sus consecuencias. Hoy es jueves, esperemos que no haya sorpresas por parte del Banco Central. Cuando ocurren estas aceleraciones, el mercado sabe que de algún lado viene el palazo, esperemos que no sea hoy. Todavía queda una reunión más previo a las elecciones, pero bueno, el mercado se pone con la guardia alta, por decirlo de alguna manera, cuando se producen estas fuertes subas. Y de hecho el volumen en la L30 está prácticamente en máximo de los últimos meses, o sea, no sirvió, esto no es ninguna novedad, está claro y a nadie lo sorprende, no sirvió absolutamente para nada la última regulación respecto a impedir operar con bonos bajo ley local. El volumen de L30 se disparó, esto obviamente gran parte es el Banco Central. Se habla nuevamente de intervenciones por aproximadamente 40 millones de dólares en la plaza para tratar de mantener estas líneas celestes y azules bajo relativo control, pero lo cierto es que el mercado se sigue moviendo, la demanda está y no hay oferta por ahora de lo que es el offshore, ¿no? Es todo pura y exclusivamente demanda y básicamente demanda local. Bueno, vayamos a las brechas. 115% cerró ayer. Sí, parece, bueno, qué brecha realmente. Obviamente, de nuevo, son niveles insostenibles ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo para la Argentina. Estamos a 15 puntos porcentuales por debajo del máximo que fue 130, 133% exactamente hace un año. Recordemos que ahí comenzó la batería de medidas por parte del Banco Central y CNB como para tratar de quitarle demanda y presión al tipo de cambio implícito. Lo lograron, digamos,
de a cuentagotas, por decirlo de alguna manera, o de manera muy, muy limitada en el tiempo, ¿sí? Se produjo un efecto de corto plazo y después, en realidad, lo que ocurrió fue una aceleración. Entonces, a mayor medida, ¿sí? Mayor intento de cerrar rulos y demás, produce un nuevo rulo y una nueva aceleración. Bueno, así es donde están transitando el camino hacia las elecciones. Pero es un gráfico de la brecha, ¿sí? De largo plazo. Todavía estamos aquí por debajo del máximo de 130%, estamos en 115, realmente 115, 130 no creo que haga la diferencia, muy por encima de lo que fue el promedio de la brecha durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, pero superando a la hiper del 110%, aquellos que ya peinamos algunas canas o ya directamente no tenemos pelo, recordamos bien lo que fue la hiperinflación del año 89, pero en términos de brecha, hoy estamos en niveles similares y aún muy por debajo, prácticamente un tercio de lo que fue, si se quiere, la peor crisis de la historia argentina en términos económicos, por lo menos los últimos 40 años, que fue el Rodrigazo con una brecha del 370%. Entonces, brecha alta sí, pero no la más alta. La verdad que no, es medio un consuelo de tontos esto, pero bueno, puesto en números, tenemos que ver que la brecha no está en máximo. Sí, obviamente en términos nominales, el tipo de cambio implícito en 215 está en máximo. ¿Sí? Había tocado 195 hace un año, pero en términos constantes, si se quiere, todavía debería tener un poco más de recorrido para empardar lo que ocurrió hace un año. Y en términos de brecha todavía estamos para abajo. Bueno, entramos ya más, si se quiere, en lo que es en la micro, ¿sí? De los distintos instrumentos. Justo me tocó preparar no solo la presentación, sino este gráfico, que obviamente cada vez que charlo de alguna inversión, espero hasta las 5 de la tarde por lo menos para actualizarlo, porque no me gusta hablar sobre números o sobre cierres que no son. Pero bueno, los tiempos un poco y lo que ocurrió ayer me hizo cerrar un poco antes todos los slides, antes del toque de campana, por decirlo de alguna manera. Pero lo que quiero recalcar acá, si bien algo se modificó al cierre, la tendencia, ¿no? Que es la curva que teníamos hasta hace una semana bien marcada y hace un día también de manera similar. Esta es la curva dólar link. Hace una semana el denominado Boli 1 rendía 10% real, o sea, el mercado no veía ningún tipo de posibilidad de algún movimiento brusco del tipo de cambio previo a las elecciones del 14 de noviembre. Obviamente la historia en el 2022 era distinta, donde el TB22 está rindiendo 7 puntos negativos, o sea, devaluación para abril menos 7 puntos, y los otros títulos con menos tasa negativa, pero también en terreno de la especulación de una posibilidad de un salto discreto o una aceleración importante de la depreciación de la moneda. Pero bueno, ¿qué ocurrió ayer? Esto básicamente, la línea azul es la curva dólar link a ayer, ¿sí? Esto, como mencionamos, venía operando en niveles, en la previa venía por acá, venía operando en niveles del 4% real. Había achicado, cierto, porque obviamente el mercado, la aceleración de los tipos de cambio implícito, el mercado empieza de alguna manera a darle un mayor porcentaje de ocurrencia a algún tipo de evento cambiario en el corto plazo. Desde ya, esto es lógico, este 10% a mí me parecía a priori un tanto alto e incluso hasta atractivo como para tener alguna cobertura de corto plazo. Recordemos que entre las elecciones y el vencimiento del Boli 1 hay 15 días. 15 días en Argentina es un montonazo de tiempo. Pero bueno, se conoció las condiciones del canje, por el cual, de manera atinada, creo, Finanzas ofrece rescatar el T2B1,
¿sí? Que todavía hay alrededor del 55%, algo así como 980 millones de dólares de valor nominal dando vuelta, y ofrece una canasta, dos canastas en realidad, una compuesta 100% por los dos títulos de Dollar Link más largos, y otra parte con un Dollar Link y parte con una LED en pesos a febrero, si no me equivoco. ¿Qué ocurrió? Obviamente en las condiciones del canje había implícita una prima de alrededor del 4%, ¿sí? Respecto a el valor técnico del Boli 1 contra los títulos, el valor a los cuales el MECON iba a reconocer los títulos ofrecidos en la canasta, ¿sí? Estaba bastante por debajo, si se quiere, de los valores del mercado secundario. Obviamente el mercado arbitra enseguida o casi enseguida, y esa diferencia que había de casi 4% se redujo ayer a poco menos del 2%. Y esto es básicamente lo que muestra esto, menos 9, ¿sí? No es que el mercado de un día para el otro dijo, uy, acá va a haber una devaluación mañana o antes del 15, no, ese es el punto central, sino que, bueno, una relación técnica de canje que básicamente lo dejó rindiendo en terreno negativo. ¿Por qué? Porque lo que se estaba operando ayer sencillamente estaba por encima del valor, digamos, de recupero de este título al 30 de noviembre. Creo que es una cuestión técnica. Esto finalizó bastante más arriba, niveles creo que del -5, pero bueno, en terreno negativo. Subió fuerte el Boli 1 ayer, y cayeron también fuerte, obviamente, los títulos que son ofrecidos en la canasta. Pero básicamente, sacando esta operación, la figura era esta: tasa de devaluación positiva para el título más corto y una expectativa fuerte de corrimiento cambiario hacia el primer trimestre del año que viene. Bueno, la curva SER tiene creo yo, una relación bastante directa con justamente lo mencionado recién, ¿no? En cuanto a la curva Dollar Link, la demanda de cobertura, ni a hablar, digamos, las tasas implícitas de ROFEX y demás. Obviamente algo ha decantado acá, y de hecho la curva SER se comportó, fue el asset class de mejor comportamiento relativo de las últimas semanas incluso mejor, obviamente, que el Dollar Link. ¿Por qué? Porque, bueno, insisto, no hay demasiadas opciones, sobre todo para el inversor institucional, y en última instancia el SER, ¿sí?, tiene una cobertura inflacionaria respecto a un posible salto del tipo de cambio, ¿no? O sea, recordemos que en Argentina el pass-through, o sea, el corrimiento de la devaluación a nivel de precios es bastante elevado, con lo cual, si el mercado me muestra una curva Dollar Link donde cree que va a haber algún tipo de salto discreto, esto desde ya debería tener un correlato en la curva de títulos indexados por la inflación. Y lo que vimos es prácticamente eso. En el 2000, el año que viene, está prácticamente concentrada, digamos, la demanda, con títulos ya rindiendo entre 0 o un poquito negativo. Aquí vemos en el gráfico izquierdo, en color, digamos, en este color amarillo, todo lo que es la curva del ESER, después la curva de bonos, ¿sí? Todo muy concentrado en el plazo corto. Aquí a la derecha un zoom de la curva del ESER, donde vemos este formato prácticamente pendiente negativa, ¿sí? Rindiendo entre 0, menos un piquito de 0 para el título más largo, y obviamente la letra de diciembre rindiendo en negativo. ¿Por qué? Porque las expectativas de mercado claramente para la inflación van al alza, entonces esto corrige automáticamente. Pero para el año que viene, todo muy concentrado en niveles de 0 y 1% de tasa real. Básicamente el mercado se estaciona ahí, y a esperar qué es lo que pueda ocurrir. ¿Y qué pasa si superponemos los dos gráficos, tanto la curva SER como la curva Dollar Link que vimos hace un par de slides? ¿Sí? Bueno, ahí el resultado creo que es claro, y lo demuestran estas flechas en rojo. ¿Qué nos dicen las dos curvas? Bueno, el mercado básicamente está esperando una depreciación real, ¿sí? O sea, una velocidad de
depreciación del peso mayor a lo que pueda llegar a capturar la inflación, ¿sí? Esto estaba un poquitito más arriba, si se quiere, hace un par de semanas. ¿Por qué? Porque la curva SER comprimió de manera sensible durante las últimas semanas, pero bueno, vemos que tenemos por decirlo de alguna manera, un +2 para un título SER contra un -6 de una Dollar Link, ¿sí? Bueno, y otro obvio correlato de la demanda por cobertura está reflejado en la curva ROFEX, subas prácticamente diarias, sobre todo en los plazos más largos, y esto básicamente lo que hace es subir las tasas implícitas, que ayer cerraron en niveles del 64% en el tramo más largo, muy por encima de lo que sería la curva de letras, ¿no? Esto lo superó claramente. Y aquí lo que hago yo es incorporar los dos sintéticos, si se quieren, de más fácil lectura, por decirlo de alguna manera, que es la compra de los Dollar Link y la venta del futuro correspondiente. Así todo está por debajo de la curva ROFEX, y si uno hace este mismo ejercicio con LEDs, están niveles, un sintético, digamos, entre LEDs y futuro de ROFEX, están niveles también negativos del orden del 10%, con lo cual por ese lado no hay demasiado atractivo, con un mercado que obviamente está con unas expectativas muy altas de evaluación, depreciación para el año que viene. Bueno, aquí termina mi parte, espero no haberlos aburrido, no haber sido demasiado extenso. Le doy poco lugar a Santi, si querés vos arrancar con tu parte, no sé cómo estamos bien de tiempo, sí. Perfecto, gracias Juan Pablo. Yo prometo no ser muy extenso en mi parte. No sé si pueden ver la presentación, estimo que sí. Básicamente lo que quiero comentarles es 3 tipos de estrategias que hoy estamos, digamos, empujando en cuanto a lo que son los fondos de StoneX, que nuestra familia de fondos se llama GameInvest. Básicamente, los fondos de cash management, los fondos de cobertura y los fondos para la gente que tiene dólares, digamos, los fondos en dólares. Los fondos de cash management. Básicamente tenemos 2 tipos de fondos. Uno es el money market, que se compone básicamente de cuenta remunerada y plazos fijos. Es el fondo más conservador que uno puede llegar a encontrar en la industria. Por ende, ese tipo de fondo no tiene riesgo precio, tiene riesgo sistémico bancario, por decirlo de una manera. Es un fondo que tiene casi 14.000 millones de pesos. Y en el último año rindió 34.60%, lo que va del año un poquito menos del 29%. Básicamente lo que le comentaba, un 70% es cuenta remunerada y la otra participación es de plazo fijo. El otro fondo de cash management también, que como se lo denomina en la industria de los T+1, que en realidad se lo denomina por el caso de liquidación y no por lo que son fondos de renta fija de corta duración. Nuestro T+1, digamos, se destaca por sobre, digamos, el resto de lo que hay en el mercado, porque es un fondo T+1 100% de riesgo privado, no tiene riesgo ni de letra del tesoro ni soberano. Por ende, es un fondo que no se ve mucho, básicamente porque somos los únicos que lo tenemos, y está compuesto por securitización de fideicomisos financieros de consumo masivo. Es un fondo que tiene casi 7.000 millones de pesos bajo administración. La idea del fondo es ganarle al plazo fijo. Hoy la tira esperada neta de fee de costos es del 38%, uno más o menos sería Vanguard +3, básicamente. En lo que va del año rindió casi 33%, poniéndolo, digamos, en tasas nominales un 40%. Como les comentaba, casi un 70% es riesgo de securitización de consumo masivo. Tenemos ONs, cheques de pago diferido, money market y demás. A ver, acá para compararlos, contra la Badlar, contra, digamos, el GameInvest Peso, que es el money market, y el GameInvest FF, que es el de riesgo privado, el T+1 de riesgo privado,
Por más o menos cómo se comportan, digamos, desde el principio de año hasta el 30 de octubre, vemos que tanto el money market como el tema uno nuestro, el GameBest FF, tiene una volatilidad muy similar, pero con la diferencia de que le ganan a la banda. No es un fondo que toma demasiado riesgo, porque la mayoría de los temas uno están cargados con un 60 o un 70% de riesgo soberano y de share ser. Nosotros preferimos, digamos, salirnos y dar algo distinto para las personas, digamos, que quieren un poco más de rendimiento, pero que no quieren tomar riesgo soberano. Digamos, acá con los fondos de cobertura, la verdad que son las estrellas de este último tiempo, sobre todo el dólar link, que desde post-paso, digamos, ha tenido un crecimiento espectacular, todo lo que son los fondos de dólar link en la industria. Estamos hablando de casi 80.000 millones de pesos que ingresaron en este último mes y medio. Se aceleró mucho la necesidad de cobertura post-paso. Básicamente nosotros tenemos 12 fondos de cobertura, uno que se llama GameBest balanceado, que es el Inflation Link, digamos, el que tengo benchmark el SER, es un fondo que tiene un poco más de 5.000 millones de pesos. En el último mes rindió muchísimo, digamos, porque, por lo que comentaba Juan Pablo, recién por la compresión y por el dato de inflación también que tiene que ver del mes de septiembre que sorprendió al mercado. El último mes rindió casi 4,40%, en lo que va del año casi un 40%, y si lo analizamos un 47%. Es un fondo hoy que más o menos está apuntando a ser más 1,5. Se compone básicamente acá, sí, estamos tomando ya riesgo soberano, con títulos, digamos, como los TX22, TX23, si bien tratamos de que sea bien cortito, también con letras, y después básicamente la liquidez la manejamos con cuentas remuneradas y money market. Como podemos ver, el cupón es del 88%, no lo veo, y el fijo del 12%. Y yendo a lo que es, digamos, el retorno de lo que fue el último año contra su benchmark, que es el SER, digamos, el fondo performó muy bien y está arriba un par de puntos. Con respecto a lo que es el GameBest Protection Plus, que es el dólar link, que digamos, hoy sí, digamos, es el asset class con mayor digamos, demanda del mercado, es un fondo que tiene casi 5.000 millones de pesos, el benchmark es la comunicación a 3.500, que es el dólar oficial. Acá sí la TIR ya está en negativo 2,50. Es un fondo que, previendo también cómo se comporta, digamos, el mercado y esperando una devaluación bastante, digamos, en el corto plazo, por así decirlo, la duration es muy corta, de 0,67. En comparación, digamos, al fondo SER, a los otros fondos, digamos, el rendimiento fue menor, pero hay que tener en cuenta de que el tipo de cambio oficial estuvo pisado durante todo el año, alrededor de evaluaciones mensuales del 1%, eso lo hizo desde el principio de año hasta después de las pasos menos atractivo, y después de las pasos de resultados y la incertidumbre política, el fondo, digamos, los activos dólar línea empezaron a recobrar preponderancia nuevamente. Este fondo básicamente se compone con soberanos link, ONs link, ahora agregamos sintéticos, sintético al mes de enero nada más, no nos estiramos más, por más que sea caro, decidimos incorporar el sintético, tenemos pagarés, y bueno, también tenemos una participación que es el sintético, lo hacemos con cero. Y aquí podemos ver, digamos, cómo se comportó el fondo contra la comunicación a 3.500 en el último año. También, digamos, el fondo cumplió su objetivo. Vemos que desde enero hasta finales de septiembre estuvo por abajo, por esto que le decía del rolling tech, que se aceleró el Banco Central, pero en el último tiempo, con la aceleración, digamos, de la demanda y la compresión de las tasas, pudo hacer el catch-up y cumplió su objetivo en lo que es el último año, y pudo estar por arriba de la devaluación oficial. Y yendo a lo que son los fondos en dólares, tenemos dos alternativas, uno corporativo, hard dollar, y otro LATAM. El corporativo hard dollar es el GameBest Renta Fija, que es un fondo de casi 15 millones de dólares, con una TIR neta de poco más de 4,60%, acá la duration es de
2 años aproximadamente. En lo que va del año rindió 4.12%, y se compone básicamente de ONs, 84% de ONs y después de disponibilidades en dólares. Y como bien decía Juan Pablo, también nos enfocamos en lo que son los buenos créditos de los ONs. Tenemos Tecpetrol, Arcor, Tapex, Banco Macro, Petrobras. Y yendo a la parte, digamos, más conservadora de los fondos en dólares que tenemos son los denominados LATAM, que es el índice Global 1, con un patrimonio de poco más de 32 millones de dólares. Es un fondo que básicamente es para cubrirse, con una duration de 1.62 y una tasa esperada de casi 0,70%. En el año rindió 0,74 directo y 0,89 TNA. Y básicamente lo que hacemos es invertir en activos chilenos. Corporativo investment grade en un 66% y lo que es soberano chileno un 24%, con una participación de disponibilidades de liquidez, digamos. Y hasta acá llegó esta presentación. Agus, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Santiago, Sebastián y Juan Pablo. Les voy a transmitir algunas preguntas para hacerlo rápidamente y no extendernos tanto. Con respecto a un slide que mostraba Juan Pablo, te quiero consultar con esta alta inflación a nivel mundial, que para el mundo es en un año, nosotros es en un mes. ¿Cómo ves ese traslado también? Porque ya la transitoriedad es como que está durando demasiado. ¿Cómo lo ves para una inflación importada, por así decirlo, en Argentina? ¿Cómo te puede llegar a pegar acá que empiecen a aumentar las cosas en dólares por una cuestión de abastecimiento y por una cuestión de restricciones propias de nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, eso debería ser no solo una preocupación, digamos, para nosotros, sino más que nada para los países donde tienen una apertura, si se quiere, comercial, lindando con lo normal. En una economía tan cerrada, tan encepada, tan restrictiva como la nuestra realmente, y ya estamos hablando con niveles de inflación del 50% anual. Ahora, ¿qué queda de aquí en más como para que eso tenga algún impacto? Ya directamente ir a una hiperinflación. No creo. A ver, por ese lado decir, bueno, estamos salvados porque estamos colgados del mundo, estamos cerrados, la verdad que es un poco liviano si se quiere decirlo, pero algo de eso hay. O sea, la preocupación de esto obviamente lo están viviendo, como vimos hace un rato, Chile bueno, Chile también está subiendo las tasas. Brasil con inflación del 10%, donde piensan el Banco Central está súper agresivo, y esto mismo está ocurriendo en todos los principales países del mundo, donde preocupados con una inflación del 2 al 4 o al 5. Entonces ahí sí hay una inflación importada. ¿Cuánto nosotros podemos reflejar de eso con un Banco Central que está pisando prácticamente justamente las importaciones para tratar de descomprimir toda la demanda que hay sobre el tipo de cambio? Realmente creo que en este sentido el vaso comunicante no es tal como en otro momento de nuestra economía, o si fuéramos, digamos, un país lindante. Creo que en ese caso el problema lo tiene Chile, lo tiene Brasil, lo tiene Uruguay. Nosotros tenemos otros problemas, mucho más graves que esos, ¿sí? Pero no creo que en este caso nos llegue a afectar, más de lo que nos está afectando con unas importaciones pisadas, y ahí sí, obviamente, vas a tener un correlato con la inflación. O sea, las consecuencias de pisar importaciones son dos: primero nivel de actividad y después inflación. Entonces, ya tenemos nuestros propios problemas, digamos, en este caso los problemas importados no creo que agreguen demasiado ya al cuadro general. Bien. Y ante eso, ¿qué cobertura ves más eficiente, digamos, en cuanto a sintético, dollar link o mediante SER? Digamos, ¿cuál te parece que es la más eficiente? Algo diste a entender en la presentación, pero estaría bueno que lo remarques. Creo que hoy por hoy el ser corto da una buena cobertura. Obviamente un título dólar link rindiendo -7, -8 en los próximos 3 o 4 meses es porque el mercado en algún punto espera un salto importante del tipo de cambio, ¿no? O sea, la expectativa claramente está puesta en ese lado, ¿sí? Entonces, todas las opciones son válidas siempre y cuando uno
tenga en cuenta sus propias proyecciones y sus propias expectativas. Si vos hoy armás un sintético, el sintético en sí, como mencionaba Santiago, digamos que tiene uno de los fondos, o sea, compra futuro contra compra de cero, y en términos, si se quiere, de tasa, y estamos hablando de una inflación que tiene que ir por arriba del 60% como para que más o menos pueda llegar a empardar eso. Ahora, dependerá, digamos, de la visión de cada uno. O sea, se puede, si se quiere, ir comprando el futuro corto, ir roleando y no ir al 64%, o sea, jugar sobre de noviembre, saltar a diciembre. Pero bueno, también el ROFEX tiene su riesgo, ya lo hemos visto años atrás, el mark to market es tremendo, ahí cuando te agarra de un día para el otro, digamos, hay que poner la guita, digamos, a la mañana, día siguiente, en cambio el dólar link, la salida o el desarme de dólar link, ya lo hemos visto también en el 2013-2014, no es tan eficiente. Con lo cual, cobertura eficiente en sí, no hay más que una parte, obviamente, dólar duro, billete, MEP, si se quiere, una parte que obviamente que siempre hay que tener. El resto tendría a ser. Y sí, si se quiere, bueno, algún futuro de los cortos de ROFEX y ir roleando contra eso. Pero no existe como era antes, digamos, el armado del sintético. Digo, bueno, esto me deja 5% en dólares. No, es pura expectativa, digamos, de acuerdo a ver el panorama que básicamente está viendo cada uno. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Te traslado una pregunta, Sebastián, que me llegó con respecto al primer slide que mostraste en cuanto a la correlación que tiene el precio del petróleo con lo que es los granos. ¿Cómo ves de acá a cosecha, por así decirlo, el que se va a mantener ese precio? Porque acordémonos que se ponen de acuerdo por parte de la oferta en el petróleo y se lo pueden modificar bastante el precio. Entonces, ¿cómo te puede llegar a impactar eso en los granos? Y si crees eficiente una cobertura haciéndola en un call en Chicago, ya que no te impactan mucho las retenciones en caso de que las aumenten, que es algo que hoy no se está hablando, pero el año pasado sonaba bastante fuerte eso. Entonces, ¿cómo crees eso? Si conviene tenerlo como moneda de cambio de grano, o muchas veces hacer una cobertura que es mucho más eficiente vendiendo el disponible que vos tengas hoy o esperando cosecha. Mira, yo lo que más me parece más eficiente es, digamos, diversificar un poco el riesgo. Me parece que hay determinados valores que son muy atractivos y que vale la pena tomarlos, pero sí combinaría, como menciona, con la compra de un call, dado que viene todo el periodo de mercado climático sudamericano, que especialmente en soja somos súper importantes. Así que esa estrategia me gusta, capturo un muy buen precio, pero quedo posicionado en dólares y al alza por si algo ocurre durante el verano. Así que yo soy proclive a eso. En definitiva es hacer como un put, es un put sintético. Me parece que está bueno. Por ahí, por supuesto, no vendería todo, pero una parte de algún stock me quedaría, otra parte vendería con compra de call y otra, un extra, si se quiere, también se puede comprar directamente algún put y listo, ¿no? Así que a mí las opciones y las estrategias flexibles siempre me parecen atractivas y sobre todo cuando más garpan, por decirlo llanamente, es cuando el mercado está muy volátil. Si el mercado está tranquilo, bueno, por ahí no van a servir tanto. Pero de cara al futuro, que está el mercado climático de por medio y bueno, un contexto este que hablamos inflacionario y tantas cosas dando vueltas, me parece que puede ser una alternativa interesante. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Por último, para cerrar, le deslizo la brecha del dólar, digamos que se ha recalentado bastante en estas últimas 5 ruedas. No parece que esté, como bien mostraste en los gráficos, no parece que sea sostenible en el mediano plazo, como decías. ¿Qué medidas se pueden venir o por dónde ven que se acelere, que es más probable que suceda una devaluación y se achique esa brecha? Porque parece que son tipos de cambio, no de equilibrio, sino también de toda la incertidumbre que genera, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen para las estrategias y en dónde se apoyan para mitigar un poco esos temas?
Bueno, a ver, hoy por hoy me parece que todavía el escenario base para el mercado es pensar en el post 14 de noviembre con una aceleración del tipo de cambio. Claramente el 1% mensual contra 3-4% no es sostenible. El tipo de cambio real, si bien volvimos a niveles de hace un par de años atrás, no es dramático aún, pero la tendencia claramente es a la compresión. Si vamos a un acuerdo con el Fondo Monetario, nos va a pedir un sinceramiento. Claramente, a ver, el mercado sabe que algo va a pasar, no sabemos bien todavía qué, pero que algo va a pasar el 15 de noviembre, no tenga la menor duda. Será el 15, 16, cuando sea, pero obviamente esta situación es insostenible. Pueden intentar, digamos, si nos basamos un poco en los libros de historia, si se quiere, de gobiernos similares, es tratar, digamos, de pisar esto la mayor cantidad de tiempo posible, hasta, en este caso, el puente sería un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es que se logra. Yo, la verdad, no es algo que hoy puedo afirmar que va a ocurrir, ni muchísimo menos. Si antes no lo creía, ahora lo creo menos. Siempre hay una posibilidad, digamos, creo que ahora está el alza de no llegar al acuerdo, por lo menos no llegar a firmar un acuerdo cuando Argentina lo necesita. O sea, yo creo que ni remotamente nos podemos dar el lujo de esperar hasta marzo, ni remotamente. Ni hablar del 2023, yo creo que el 2023 es una falacia, hacer la plancha con estas distorsiones 2 años me parece que es imposible, con lo cual, bueno, probablemente la solución se intente por las buenas, y si la buena no funciona, iremos por las malas, que es que el mercado te acomode donde y cuando, digamos, los gobiernos o el Banco Central no lo quieren hacer. Veremos si de repente dejar el crawling peg del 1 al 3, 3, 4, empardando la inflación es suficiente. Veremos qué es lo que pide el fondo, que obviamente va a exigir que esa brecha es imposible de sostener, salvo palos, digamos, nadie va, y necesidades obviamente puntuales, nadie va a liquidar con un dólar financiero en los 215 pesos, con lo cual, bueno, hoy por hoy creo que va ganando un poco de terreno la opción no armónica, por decirlo de alguna manera, y que el mercado en algún punto en enero, cuando ya sabemos que ocurren las cosas en Argentina, o antes de marzo, puede haber un salto discreto. Hoy por hoy, insisto, creo que el escenario base sigue siendo un aumento de la depreciación, pero bueno, los dólar link están priceando eso y algo más, con el -7, el -5, el -4. Con lo cual, bueno, posicionarse ahí, y si se quiere quizás no en abril, ir un poco más a una mezcla entre abril y lo que sería noviembre de ese año. También ahí quizás puede verse alguna distorsión, porque estos instrumentos ya en el pasado, uno sabe que cuando se produce, en el caso de producirse un salto discreto en el tipo de cambio, después se acomoda y estabiliza. Entonces, esa curva sigue siendo medio rara, porque del -7 pasás al -4, con lo cual el mercado sigue pensando que ahí va a seguir ocurriendo algo más, ¿sí? Cuando de repente, si llega a haber un salto en el tipo de cambio, los dólar link van a pasar a rendir positivos, como ya pasó después de la devaluación del 2014, ¿no? Recordemos, si no me equivoco, 23 o 28% fue la suba de él. En ese enero de 2014, me acuerdo perfecto, estaba en la playa. De 6 a 8 fue. Sí. Exacto, estaba en la playa mirando el celular y digo, ¿qué pasó? Bueno, está poniendo mucho foco el mercado en esa situación. Y yo creo que es un error típico de nuestro mercado, es pensar que se repiten situaciones del pasado. Digo, no, porque en el 2014 pasó entonces, y en el 2013 entonces, porque cuando Massa, digamos, le frena el intento, el mercado voló, y en el 2009 cuando Néstor, pero siempre tenemos esa, si se quiere, facilidad de repetir escenarios, cuando sabemos que en Argentina, digamos, la originalidad está a la orden del día, sobre todo por parte de nuestras autoridades. ¿Qué puede llegar a suceder? La verdad que el mercado dice, bueno, se viene más cepo, y cuando hay más cepo y más restricción, hay más brechas todavía. ¿Cuánto tiempo más se puede llegar a extender eso? La verdad,
no sé, como dije recién, siempre hay alguna medida, siempre se le ocurre algo a nuestros gobernantes como para seguir alargando, pero obviamente la situación es mucho más complicada de la que teníamos hace un año, hace 2, hace 3, ni hablar en el 2014 y en el 2013. O sea, las reservas prácticamente hoy son 0, no hay stock de nada, está todo el mundo pisando todo lo que puede los dólares. Justamente, ¿por qué? Porque están esperando que ocurra algo después del 14 de noviembre. Perfecto, Juan Pablo. Aníbal, te cedo la palabra por si querés trasladarle alguna pregunta o hacer el cierre. Bueno, nada, básicamente agradecerles la participación, tanto la parte de commodities, que es mucho menos difícil que, mirá que difícil protectar commodities, pero protectar Argentina te la debo, Juan Pablo. Así que, bueno, simplemente comprometerlos a que repitamos esto de acá a un par de meses y veamos cómo se han ido dando las diferentes variables que se han tratado el día de hoy. Tenemos tiempos desafiantes por delante y creemos que se va a ir acercando la opinión calificada de una empresa, como mencionó al principio Santiago, de primera línea a nivel internacional, en todo lo que hace, desde asset management a manejo de commodities y research, nos es extremadamente útil. Así que gracias nuevamente y gracias a todos los asistentes por haber acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Muchas Agustín. gracias. Bueno, Muchas gracias gracias. Aníbal por la invitación y bueno, por supuesto estaremos disponibles para la próxima. Saludos para todos. Así será. Hasta luego. Gracias a todos y buena jornada. Adiós.